Durante años, la fortaleza selvática del cártel parecía intocable. Una operación de $1.000 millones enterrada tan profundamente bajo el dosel que incluso los satélites tuvieron dificultades para encontrarla. Los guardias patrullaban con armas pesadas. Los camiones iban y venían bajo estricta vigilancia y sus jefes creían que nadie podía tocar su joya de la corona. Pero ¿qué sucede cuando estos imperios criminales se enfrentan cara a cara con las máquinas más letales del cielo? ¿Y cómo llegó la guerra contra las drogas a un punto en que los aviones de combate se convirtieron en parte de la estrategia? Esta es la historia de 12 aviones estadounidenses que lanzaron un ataque masivo y el cártel nunca lo vio venir. La Casa Blanca cambió las reglas de la guerra contra los cárteles el 20 de enero de 2025. Lo que una vez fue una lucha liderada por la policía y los fiscales de repente se convirtió en una guerra que el gobierno dijo que combatiría con todas las herramientas a su alcance. Una orden ejecutiva reclasificó a los principales cárteles mexicanos como grupos terroristas. Una medida que convirtió a los jefes de la droga en enemigos del Estado. No se trató de un pequeño cambio legal. Reescribió cómo Washington podía perseguir, congelar y atacar las redes de los cárteles. Ese cambio legal generó dos grandes cosas a la vez. En primer lugar, permite a los fiscales utilizar leyes antiterroristas que conllevan penas mucho más severas y tienen un alcance mucho más amplio que los cargos comunes por drogas. En segundo lugar, dio al Pentágono y a los servicios de inteligencia nuevas autoridades para actuar de maneras que antes no podían. La definición de apoyo material en el nuevo marco es amplia. Pagar dinero de protección. Ayuda a un contrabandista a mover fajos de dinero en efectivo a través del territorio del cártel. Incluso un familiar que envíe dinero a su país de origen podría verse afectado por las nuevas reglas. Y eso puede significar años tras las rejas. El gobierno ya ha utilizado estas designaciones para presentar cargos de tipo terrorista en los tribunales estadounidenses. La primera prueba llegó rápida. María del Rosario Navarro Sánchez fue acusada bajo el nuevo régimen. Las autoridades dicen que ella canalizaba granadas al cártel Jalisco Nueva Generación, transportaba migrantes y armas y ayudaba a ocultar dinero y drogas. En los documentos judiciales, los fiscales incluso destacaron un AR-15 de color dorado vinculado a su red. Su arresto no fue solo por una mujer. Fue un disparo de advertencia. Si a un proveedor se le puede etiquetar como terrorista, cadenas de suministro enteras y vínculos familiares de repente parecen criminales de una manera completamente nueva. El cambio militar fue igualmente marcado. Los funcionarios dijeron a los periodistas que se ordenó al Pentágono y a las operaciones especiales planificar opciones que antes estaban prohibidas por reglas anteriores. A la CIA se le dio más espacio para realizar movimientos encubiertos en el extranjero. En la práctica, eso significó que los comandantes estadounidenses comenzaron a elaborar planes que antes solo se aplicaban a campos de batalla extranjeros, incursiones rápidas, ataques de precisión y misiones de captura y asalto. La caja legal que había atado a los planificadores militares estaba abierta. Ahora, el mismo manual utilizado contra Al-Qaeda o ISIS podría adaptarse para perseguir a los comandantes de los cárteles. Luego vinieron la inteligencia y la vigilancia, donde antes los satélites y los drones vigilaban desiertos y campos de batalla en lugares lejanos, ahora se centraron en las zonas fronterizas de México. Los informes dicen que los drones y los equipos de señalización fueron reasignados para rastrear líderes, mapear laboratorios y monitorear las rutas que mueven drogas y dinero en efectivo. Los bancos y las unidades de delitos financieros utilizaron las nuevas designaciones para restringir los canales de dinero de los cárteles. Juntas, estas herramientas hicieron que esconderse fuera más difícil. Las firmas de calor, la triangulación de torres de telefonía móvil y los rastros de dinero comenzaron a localizar a personas que durante mucho tiempo se habían creído invisibles. El efecto humano fue inmediato. Los líderes de los cárteles que antes se movían con arrogancia comenzaron a susurrar. Las casas seguras se vaciaron durante la noche. Los convoys cambiaron de raíces.
Los hombres que habían manejado las fronteras durante años discutían en llamadas interceptadas sobre si huir, esconderse o luchar. Ese miedo se extendió más rápido que cualquier huelga. En cierto modo, la designación logró lo que el arresto no pudo. Convirtió la paranoia en un arma, fracturando la confianza dentro de los cárteles y haciendo peligrosa la coordinación. Aún así, las palabras escritas en un papel, con el zumbido de un dron, no ganan guerras por sí solas. Para ser más conciso, en la tarde del 31 de julio, un Tu-2 Dragon Lady despegó de la base aérea de Beal. Su transpondedor parpadea como un testigo honesto. En las pantallas de América del Norte parecía algo rutinario. En realidad, no fue nada de eso. Este avión espía de la Guerra Fría, que en un principio estaba destinado a detectar misiles soviéticos, se dirigía al rincón más peligroso de México en una misión que rompería las reglas de la guerra contra las drogas. 6 horas después, se inclinó sobre Baja California, a una altura tal que el horizonte se curvó. Desde 70.000 pies de altura, la Dama Dragón no necesitó cruzar ninguna frontera. Sus lentes leen el suelo como un libro. Carreteras, camiones, remolques, pequeños escondites, todo quedó a la vista. Las cámaras captaron matrículas. Las antenas recogieron las conversaciones de radio. Las señales que antes habían pasado desapercibidas de repente se hicieron visibles. Lo que antes eran rumores se convirtieron en puntos en un mapa. En la base, los analistas trataron esos puntos como seres vivos. La recogida se convirtió en un patrón. Un rastro de huellas se convirtió en ruta. Los datos llegaron en masa y la gente se inclinó hacia ellos. Generales, espías, agentes y fiscales observaban los mismos puntos brillantes. Dejaron de discutir sobre la posibilidad y comenzaron a planificar en torno a la prueba. Si pudieras ver la columna vertebral de la red de contrabando, tal vez podrías capturarla. El efecto fue inmediato. El Pentágono ordenó más vuelos. Donde antes era rutinario realizar una misión al mes, hoy se realizan 18 salidas en 10 días. Pero el cielo tenía aún más cazadores nuevos. Poseidons P-8 de la Marina. De repente, los aviones construidos para encontrar submarinos en el Pacífico empezaron a rondar las zonas fronterizas del desierto. Sus grandes radares, antes centrados en periscopios y torpedos, ahora escaneaban en busca de las débiles señales de vida del cártel. Un P-8 puede recorrer cientos de kilómetros con un radar multiodo y captar ráfagas de radio, conversaciones telefónicas y las diminutas señales de convoys de vehículos. Lleva cámaras que leen matrículas a larga distancia, cámaras infrarrojas que detectan el calor corporal durante la noche y enlaces de datos que envían transmisiones en vivo a analistas que nunca dejan de mirar. Cada P-8 es un banco volador de sensores, radar de largo alcance, cámaras electro-ópticas e infrarrojas y conjuntos que recogen señales e inteligencia. Se quedan durante horas y hablan con satélites y estaciones terrestres. Un avión puede vigilar una carretera toda la noche y entregar la evidencia a personas que pueden actuar por la mañana. Para los cárteles que mueven mercancías al amparo de la oscuridad, el P-8 borró esa noche. Por encima de ellos, U-2 pintó las líneas finas. Volando a gran altitud, los U-2 utilizan un radar de apertura sintética para mapear a través de las nubes. Y por la noche, pueden retirar la cubierta forestal, encontrar recintos ocultos y rastrear túneles. Donde el P-8 muestra la forma de una red, el U-2 revela los detalles. Huellas de neumáticos, una pista de aterrizaje secreta, la disposición exacta de un laboratorio enterrado. En conjunto, estos vuelos combinaron amplio alcance con detalles quirúrgicos y los datos se vertieron en centros de fusión, salas de pantallas y personas que nunca dormían. Los terabytes fluían cada hora. Los algoritmos filtraron el ruido. Los analistas vincularon las señales telefónicas con las entregas de dinero y los avistamientos de camiones. Esos vínculos se convirtieron en dosas y luego en paquetes objetivo.
Nombres, horas y coordenadas escribieron una cadena desde los analistas hasta los comandantes. La máquina convirtió imágenes sin procesar en posibles ataques. Los Raptors F-22 se deslizaron hacia bases avanzadas en Arizona y Texas. El sigilo hacía que fuera difícil verlos. Las supertripulaciones les permiten correr sin necesidad de postquemadores ruidosos. Sus sensores fusionaron señales de radar, infrarrojas y electrónicas en una imagen compartida. Los pilotos podrían bloquear un solo vehículo o recinto y lanzar armas de precisión destinadas a limitar el daño a los transeúntes. La idea era realizar ataques quirúrgicos, eliminar un nodo de comando, desactivar un laboratorio y luego desaparecer antes de que el mundo supiera lo que sucedió. Luego viene la táctica sin precedentes. En una sola operación antes del amanecer que asombra al mundo, México captura a 29 capos de la droga presos en instalaciones de todo el país y los sube a aviones con destino a 8 ciudades estadounidenses diferentes. Las imágenes son surrealistas. Furgonetas oscurecidas se deslizan hacia prisiones silenciosas. Los hombres que antes estaban enjaulados en cemento ahora reciben vendas en los ojos y esposas. Los marinos mexicanos y la Policía Federal se mueven con precisión militar. Los helicópteros vuelan en círculos. Al amanecer despegan los aviones de transporte. Cada uno de ellos repleto de hombres que se creían intocables. Al mediodía, las células de Los Ángeles, Phoenix, Houston, Miami, Dallas, Atlanta, Chicago y Nueva York albergan a los mismos jefes que Estados Unidos ha perseguido durante décadas. Rafael Carucano, el hombre vinculado al asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena, un crimen que envenenó las relaciones entre Estados Unidos y México durante décadas, finalmente será entregado a los tribunales estadounidenses. Junto a el marchán Vicente Cafuentes, otrora jefe del cártel Juárez y los tristemente célebres hermanos Trevino Morales. Este no es un momento jurídico cualquiera. Se lee como un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, calificó la medida de histórica, una clara señal de la desesperación de México por evitar un castigo económico. Tiene razón al destacar lo inusual que es esto. Normalmente, México envía a los prisioneros a través de la frontera uno a uno, luego de largos pasos legales. El envío de 29 personas a la vez rompe ese patrón. No tiene precedentes recientes. Todo el esfuerzo se desarrolla como una operación militar. Los reclusos de alto riesgo son sacados de diferentes prisiones exactamente al mismo tiempo para que sus aliados no puedan organizar rescates o demoras. Cada traslado se realiza bajo fuerte vigilancia hasta aeródromos militares donde esperan aviones estadounidenses. La logística pone a prueba cada eslabón del plan. Los prisioneros deben ser enviados a diferentes distritos judiciales de Estados Unidos para enfrentar cargos específicos según el lugar donde ocurrieron sus crímenes. Cada momento está cronometrado. Mientras los convoys avanzan, una importante delegación mexicana, que incluye al secretario de Asuntos Exteriores, Juan Ramón Díaz, se encuentra en Washington para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio. La superposición no es casual. Es una señal de seriedad mientras las conversaciones todavía están en curso. Estas extradiciones actúan como palanca. A cambio, Estados Unidos pausa las conversaciones sobre aranceles severos durante 30 días, lo que da a ambos gobiernos un estrecho margen para esbozar un plan de seguridad más amplio. México acepta enviar más tropas y presionar más fuerte contra los laboratorios de fentanilo. Es una tregua frágil construida sobre decisiones difíciles. Pero lejos de las mesas de conferencias, se desarrolla una escena más peligrosa. En lo más profundo del denso verde de Sinaloa, la vigilancia estadounidense ya ha elegido un nuevo objetivo. La gran pregunta sigue en el aire. Si la diplomacia fracasa, ¿se utilizarán cazas furtivos para terminar lo que las conversaciones no pueden? La jungla esconde una fábrica. En el interior, cubas sirven con productos químicos y manos enmascaradas miden la pólvora que será empaquetada y enviada hacia el norte.
Los camiones permanecen sobre vías sin marcar, listos para transportar la carga. El sitio parece una fortaleza. No hay caminos claros que se acerquen, y los que se acercan rara vez regresan. Por encima de todo, 12 cazas F-22 surcan el cielo, casi sin ruido. Desde 30.000 pies, los pilotos solo ven una mancha verde y nubes, pero sus instrumentos fijan las coordenadas. Cada avión transporta bombas pequeñas y precisas diseñadas para alcanzar un solo punto y limitar el daño a las personas cercanas. Las órdenes son claras. Destruye el laboratorio mientras intentas evitar daños colaterales. No habrá ninguna advertencia ni posibilidad de negociar. Si la misión sigue adelante, será rápida, fría y exacta. Un final quirúrgico para una amenaza que ya ha matado a demasiadas personas. Las familias de ambos lados observan el resultado con tensa y cansada esperanza, en silencio. En México, la respuesta es más oscura. Los cárteles consideran las extradiciones masivas como una traición. Para algunos grupos, es la provocación final. Los bloqueos florecen en las carreteras. Los puentes se obstruyen con neumáticos en llamas. Las pequeñas ciudades que dependían del dinero de los cárteles de repente sienten la fría oleada de la incertidumbre. Los tenientes de nivel medio huelen el poder. Algunos se mueven rápidamente para apoderarse de territorio. Otros se dividen y se vuelven rebeldes. En las ciudades estadounidenses, las fuerzas del orden se preparan para una reacción violenta. Los alguaciles federales refuerzan la seguridad en los campos. Barrios con grandes comunidades mexicanas registran tensas vigilias y protestas. Algunos temen represalias en suelo estadounidense. Otros temen que las redes de cárteles se extiendan cada vez más dentro de sus ciudades. Los agentes del FBI rastrean dinero, armas y registros telefónicos a un ritmo frenético. Las calles no estallan en caos de la noche a la mañana, pero la amenaza se cierne como un trueno. El efecto mayor es más silencioso y más peligroso. La eliminación de reyes no cierra el comercio. Se abre una vacante. Nuevos jugadores, más jóvenes, más hambrientos y, a menudo, más brutales, pujan por llenarlo. Las rutas de abastecimiento se fragmentan. Los laboratorios se mueven más rápido. La violencia estalla en nuevos focos que nadie esperaba. Políticamente, la apuesta de Sheinbaum le otorga un respiro. Por un momento, evita hablar de invasión. Mercados tranquilos. Se reanudan las negociaciones comerciales, pero el acuerdo es frágil. Estados Unidos ahora tiene a los líderes de los cárteles y pruebas de sus redes. El orgullo de México está intacto en la superficie, pero el verdadero costo puede estar oculto en pueblos en ruinas y familias rotas. Lo más importante es que el comercio sigue fluyendo porque todavía existe demanda. Por cada jefe subido a un avión, hay una docena más que observa, aprende y se adapta. El espectáculo de la extradición puede comprar meses de tranquilidad. No puede por sí solo acabar con un negocio basado en el apetito, el dinero y el terror. El cielo había cambiado las reglas. El campo decidiría si esas nuevas reglas significaban un cambio real o solo una nueva ronda en una pelea que no tiene un final fácil. Pero ¿cómo llegamos a un punto en el que cárteles multimillonarios controlan vastos imperios criminales y naciones enteras declaran la guerra contra ellos? La historia de los cárteles de la droga de México se lee como un desastre que se desarrolla a fuego lento. Mucho dinero, malas decisiones y una violencia que sigue creciendo. En la década de 1930, la marihuana aún no era el foco político mundial en que se convertiría más tarde. Pero estaba empezando a tener repercusión en Estados Unidos, especialmente en el suroeste. Muchos inmigrantes mexicanos trajeron la planta consigo, utilizándola con fines recreativos y, en algunos casos, como medicina tradicional. Pero no tardó mucho en que el prejuicio y el miedo se mezclaran en el panorama. El sentimiento antimexicano ya era alto, y la creciente popularidad de la marihuana se convirtió en otra excusa para que los políticos y la prensa fomentaran el miedo público.
Los periódicos se llenaron de afirmaciones descabelladas sobre sus efectos peligrosos y, en poco tiempo, se aprobó la Ley de Impuesto a la Marihuana de 1937. Esta ley no prohibió completamente la marihuana, pero la hizo tan grabada y restringida que bien podría haber sido ilegal. Por supuesto, eso no impidió que la gente lo quisiera. En todo caso, las restricciones impulsaron el comercio a la clandestinidad, creando el ambiente perfecto para que creciera el tráfico ilícito. Silenciosamente, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México comenzaron a tomar forma las primeras redes de lo que luego se convertirían en poderosas rutas de contrabando. En los años 1960 y 1970, la situación se había transformado por completo. La marihuana ya no era solo un producto de nicho. Se había convertido en un símbolo de rebelión para la creciente contracultura de Estados Unidos. Los campus universitarios, los festivales de música y las protestas contra la guerra a menudo contenían marihuana en la mezcla. Pero no estaba solo. La cocaína y la heroína estaban entrando a los Estados Unidos en cantidades cada vez mayores. Y los psicodélicos como el LSD se estaban volviendo igualmente populares entre los jóvenes desilusionados. Parte de la razón de esta explosión fue el propio tráfico mundial de drogas. Los cárteles internacionales, especialmente en Colombia y México, comenzaron a darse cuenta de lo grande que podía ser el mercado estadounidense. Estos cárteles tenían los recursos, la mano de obra y la experiencia en contrabando para trasladar cantidades masivas de drogas al país. Los envíos de marihuana aumentaron. Las rutas de la cocaína se volvieron más sofisticadas y la heroína comenzó a llegar a través de canales bien protegidos. Lo que antes era un contrabando en pequeña escala era ahora una operación organizada y multimillonaria. El gobierno de Estados Unidos observó este rápido crecimiento con alarma. Las fuerzas del orden luchaban por mantener el ritmo y la preocupación pública por la adicción y el crimen seguía aumentando. Luego, en 1971, el presidente Richard Nixon hizo un anuncio que marcaría la política de drogas durante décadas, el inicio oficial de la guerra contra las drogas. Ante los periodistas, Nixon declaró que el abuso de drogas era el enemigo público número uno y prometió utilizar todas las herramientas que el gobierno tenía para combatirlo. Esto no era solo teatro político. La declaración de Nixon significó más fondos federales para la lucha contra las drogas, penas más duras para el tráfico y una expansión de agencias como la DEA, que se crearía apenas unos años después, en 1973. La marihuana, la heroína y la cocaína ahora eran vistas como prioridades principales para la aplicación de la ley, y los esfuerzos para interceptarlas en la frontera se volvieron más agresivos. Pero la guerra contra las drogas también tuvo otro efecto menos esperado. Hizo que el negocio del tráfico fuera aún más rentable para los cárteles. Cuanto más difícil se hacía introducir drogas en Estados Unidos, más valiosas se volvían. Los cárteles se adaptaron rápidamente, encontraron nuevas rutas de contrabando, sobornaron a funcionarios e invirtieron en métodos de transporte más rápidos y sigilosos. Cada ofensiva parecía hacer que las redes fueran más creativas y más resilientes. A mediados de la década de 1970, el escenario estaba preparado para una batalla campal entre las fuerzas del orden y el tráfico de drogas. Una batalla que solo se intensificaría en las décadas siguientes. Lo que comenzó con unas cuantas cargas de marihuana en la década de 1930 se había convertido en una industria global impulsada por cárteles internacionales motivados por enormes ganancias y profundamente entretejida en el tejido político y social tanto de Estados Unidos como de América Latina. Y como lo demostraría la historia, esto fue solo el comienzo. La década de 1980 trajo consigo una crisis de drogas que lo cambiaría todo. La epidemia de cocaína. Poderosos cárteles colombianos como los de Metalene y Cali alcanzaron un dominio aterrador, recaudando miles de millones de dólares inundando a Estados Unidos con cocaína. Utilizando rutas a través del Caribe y América Central, transportaban su producto con precisión militar, burlando a las autoridades en casi todo momento.
Al principio, la cocaína tenía una reputación glamurosa y se vendía como la droga de fiesta de los ricos y famosos. Pero esa imagen se hizo añicos cuando el crack llegó a las calles. El crack era barato, fácil de usar e increíblemente adictivo. De repente, la cocaína ya no era solo un lujo de la alta sociedad. Estaba en todas partes, especialmente en los barrios urbanos con dificultades. El resultado fue devastador. Las tasas de adicción se dispararon, la delincuencia se disparó y la pobreza se profundizó a medida que comunidades enteras caían bajo las garras de la droga. El gobierno de Estados Unidos no podía ignorar la crisis. En 1986, la administración Reagan aprobó la ley contra el abuso de drogas, introduciendo sentencias mínimas obligatorias estrictas para los delitos de drogas. Pero hubo un giro polémico. Las penas por consumir crack eran mucho más severas que por consumir cocaína en polvo, aunque en esencia se trataba de la misma droga en formas diferentes. Esta brecha en las sentencias afecta más duramente a las comunidades de bajos ingresos y a las personas de color. Las familias quedaron destrozadas cuando los delincuentes no violentos recibieron largas penas de prisión y el sistema judicial enfrentó acusaciones de parcialidad. Lo que se concibió como un ataque contra los cárteles terminó causando daños profundos y duraderos en barrios que ya luchaban por sobrevivir. En el centro de la epidemia de cocaína de la década de 1980 estaba Rafael Caro Cano, un hombre que construyó enormes granjas, transportó cargas enormes y enseñó a futuros traficantes cómo dirigir un imperio desde las sombras. Ayudó a abrir el oleoducto Colombia-México que enviaba cocaína al norte, a ciudades de Estados Unidos. Y sus métodos, pagar a los funcionarios adecuados, construir plantaciones gigantes y aplastar cualquier amenaza, establecieron el patrón para las décadas siguientes. Esas viejas reglas funcionaban porque la policía y los políticos eran débiles o corruptos y las ganancias eran enormes. El cártel de Guadalajara de Carol Quintero manejaba camiones y aviones cargados de drogas mientras sobornaba a funcionarios y compraba silencio. Cuando sus rivales intentaron intervenir, él respondió no con acuerdos, sino con asesinatos. Esa cruda mezcla de ganancias y terrores como los cárteles modernos aprendieron a actuar como ejércitos privados envueltos en trajes de negocios. El asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985 mostró hasta dónde podían llegar los cárteles. Camarena había estado husmeando en un enorme rancho de marihuana y en los hombres que estaban detrás del mismo. Fue secuestrado, torturado durante horas y asesinado. Un mensaje brutal dirigido tanto a Estados Unidos como a México. El asesinato conmocionó a ambos países y empujó a Estados Unidos a aumentar la presión, lo que a su vez empujó a los traficantes a esconderse mejor y golpear con más fuerza. El caso Camarena endureció las fronteras y profundizó la guerra que seguiría. Las cárceles y los tribunales no acabaron con estas redes. Carant pasó años encerrado, pero en 2013 un tribunal mexicano lo liberó por tecnicismos ilegales. Desapareció, se reagrupó y siguió moviendo hilos desde las montañas durante años hasta que las autoridades lo capturaron nuevamente en la década de 2020. El ciclo, arresto, liberación, reconstrucción, es una de las razones por las que los cárteles pueden sobrevivir durante generaciones. También muestra cuán frágiles se volvieron los sistemas legales cuando había millones de dólares en juego. La violencia aumentó aún más cuando los soldados entrenados introdujeron sus habilidades bélicas en el mundo criminal. Losas comenzó como una banda de desertores de las fuerzas de élite de México que fueron contratados para proteger y expandir un cártel. Se convirtieron en uno de los grupos más violentos que el país haya visto jamás. Utilizando tácticas militares, camiones blindados y tácticas de choque que congelaron a las ciudades por el miedo. Cuando un grupo utiliza el entrenamiento militar para dirigir un negocio criminal, la vida cotidiana se convierte en un campo de batalla. Otros cárteles siguieron caminos diferentes, pero terminaron en el mismo lugar. Más sangre. El cártel de Juárez llegó al poder al apoderarse de los cruces hacia El Paso, las carreteras, puentes y carriles por donde cambiaban enormes sumas de manos.
Su líder, Amato Curilo Fuentes, se ganó el apodo de El Señor de los Cielos por utilizar una flota de aviones para trasladar droga. Cuando murió durante un intento de cirugía plástica para cambiar su rostro en 1997, su muerte dejó un vacío de poder. Esa brecha contribuyó a desencadenar una brutal guerra territorial, una de las cuales convirtió a Ciudad Juárez en uno de los lugares más letales de la Tierra entre 2008 y 2012, costando aproximadamente 10.000 vidas solo en ese periodo. Así que cuando llegó la década de 2000, los cárteles se habían convertido en algo más que simples traficantes de drogas. Se habían convertido en imperios criminales multifacéticos y en expansión, con intereses que iban mucho más allá de los narcóticos. Sus carteras estaban repletas de redes de extorsión, tráfico de personas e incluso operaciones de minería ilegal. No solo ganaron dinero, compraron influencia. Políticos, policías y funcionarios locales a menudo caían bajo su control. Algunos por voluntad propia, otros por puro miedo. Cuando los gobiernos intentaron contraatacar, los cárteles se adaptaron con una velocidad alarmante. Invirtieron en sistemas de comunicación encriptados que hicieron casi imposible que las fuerzas del orden los rastrearan. Utilizaron empresas fantasma y redes financieras complejas para lavar miles de millones de dólares en ganancias. Construyeron búnkeres ocultos y casas seguras fortificadas, convirtiendo barrios enteros en fortalezas. Y no tuvieron miedo de contraatacar. Armados con armas de uso militar, transformaron ciudades y carreteras en zonas de guerra. Convoys de hombres armados de los cárteles, a veces vestidos con uniformes policiales o militares robados, asaltaban territorio rival o tendían emboscadas a las fuerzas de seguridad a plena luz del día. En lugares como Ciudad Juárez y Tijuana, los cuerpos eran dejados colgados de puentes o arrojados en espacios públicos. Advertencias escalofriantes destinadas a aterrorizar a cualquiera que se atreviera a oponerse a ellas. La violencia no era solo una cuestión de poder. Era una herramienta de negocios. Al intimidar a las comunidades, mantuvieron abiertas las rutas de tráfico y a los testigos en silencio. Y aunque México sufrió las consecuencias del derramamiento de sangre, el impacto se extendió mucho más allá de sus fronteras. Las drogas siguieron fluyendo hacia el norte y el dinero, las armas y la demanda siguieron fluyendo hacia el sur, alimentando un ciclo que ninguna de las partes parecía poder romper. En los últimos años, el problema se ha vuelto aún más complejo. La crisis del fentanilo ha hecho que el tráfico sea más mortal que nunca. Cárteles como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación operan ahora a escala global. Obtienen productos químicos de Asia, fabrican opioides sintéticos en México y los envían a Estados Unidos ocultos en todo, desde automóviles hasta carga comercial. Las muertes por sobredosis se han disparado y las fuerzas del orden advierten que estos grupos ya no son simplemente sindicatos criminales. Operan más como ejércitos insurgentes con alcance internacional. A finales de la década de 2010, estas realidades habían llevado la conversación en Washington a un nuevo nivel. Los cárteles no eran solo un problema de drogas. Eran una amenaza para la seguridad nacional. Su capacidad para corromper instituciones, controlar territorio y causar víctimas en masa comenzaba a parecerse menos al crimen organizado y más al terrorismo. Esta creciente amenaza, combinada con el incesante flujo de drogas hacia Estados Unidos, es lo que llevó al presidente Donald Trump a tomar la medida sin precedentes de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Su razonamiento era simple. Si actúan como terroristas, deberían ser tratados como terroristas. Pero esta medida provocó una controversia inmediata. Los partidarios argumentaron que daría a Estados Unidos más herramientas legales para desmantelar las redes de cárteles. Los críticos advirtieron que podría tensar las relaciones con México, desencadenar acciones militares no deseadas y desdibujar la línea entre combatir el crimen y hacer la guerra. La pregunta sigue siendo, ¿tratar a los cárteles como terroristas es un paso necesario para poner fin a su poder o un cambio peligroso de política cuyas consecuencias aún no podemos predecir?